Bien, entonces vamos a iniciar las clases de día. Se ve la imagen de la pantalla, ¿no? Sí, licenciado. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a continuar, digamos, con la generación de números, ¿ya? A ver, sí. Generación de series de números, ¿no? Ya habíamos hecho algunos ejemplos anteriores y ahora vamos a continuar con otros ejemplos, ¿no? Bueno, generar el primer problema, ¿no? Generar y mostrar un vector A de n elementos con una sucesión de números que tenga la forma siguiente, ¿no? Entonces aquí pueden ver ustedes los números 1, 5, 11, 19, 29, 41, etcétera, ¿no? Ahí está la sucesión. Ahora, la diferencia entre cada par de números es diferente. Entre 1 y 5 es 4, entre 5 y 11 es 4, entre 11 y 19 es 8, ¿no? Entre 19 y 29 es 10. Bueno, no es uniforme, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que buscar otra cuestión. El ejemplo está hecho a propósito porque vamos a obtenerlo a través de una fórmula, ¿no? Que, bueno, lastimosamente hay que idearse, ¿no? Una fórmula en la cual, digamos, participa una variable de trabajo, ¿ya? Entonces, iniciamos, leemos n, c desde 0 hasta n, ¿no es cierto? Y aquí inicializamos una variable k en c más 1, ¿no? O sea, vale, ¿no? Vale c vale 0, k vale 1, ¿ya? Entonces, a través de la fórmula que ustedes ven a continuación, digamos, vamos a obtener, digamos, esa serie de números, ¿no? Esa sucesión de números, ¿ya? Si k vale 1, entonces, aquí 1 al cuadrado, o 1 por 1, 1 más 1, 2 menos 1, 1, ¿no? Entonces, en el A sub 0 colocamos el 1. Fíjense que es un poco artificiosa esta formulita, ¿no es cierto? El generar. Entonces, bueno, no es fácil generar, digamos, las diferencias, ¿no es cierto?, entre cada par de números, sino es a través de una fórmula, ¿ya? Y luego, el fin de ciclo de C vuelve atrás, C vale 1, 1 más 1, 2, ¿no? El K vale 2. 2 por 2, 4, más 2, 6 menos 1, 5, ¿no? Entonces ahí está el 5, ¿ya? En el A sub 1 colocar 5. Y así sucesivamente, ¿no es cierto?, va a ir generando los diferentes números a través de esta fórmula, ¿ya? Bien, una vez que termine, ¿no es cierto?, fin de ciclo de C, vaya 1, y 1 es desplegar el vector, ¿ya? Bien. Aquí otro ejercicio, digamos, generar y mostrar un vector A de elementos que tenga la forma siguiente. Fíjense, 1, 10, 3, 25, 30. Bueno, están a simple vista, ¿no es cierto? Se puede ver que están intercalados, ¿ya? Por un lado, 10, 20, 30, 40, 50, ¿no es cierto? Y por otro lado, 1, 3, 5, 7, 9, ¿no? O sea, primero están los impares, ¿sí? En las posiciones que son pares, ¿ya? Y luego están las potencias o los múltiplos de 10, ¿no es cierto?, en los lugares que son impares, ¿no? Pues, con su índice impar, ¿no? Entonces está intercalado, ¿no? Dos tipos de números, ¿sí? Bien, entonces, como se trata de dos tipos de números, entonces con una variable, ¿no? Se puede generar, digamos, esos números, ¿no es cierto? Pero, a ver, sí. Entonces, con una variable X vamos a generar, digamos, los números 10, 20, 30, 40, 50, etcétera, ¿ya? Conforme vaya avanzando va a ser, ¿sí? Lo que sí tenemos que ver es también cómo generamos los impares, ¿no? 5. Bueno, eso también se genera en base al contador. Si el contador vale 0, ¿no?, el valor vale 1. Si el contador vale 2, entonces se genera el 3, ¿no? Entonces, eso es a través también de una fórmula que se está dando en el diagrama, ¿no? Entonces, hay dos tipos de números que intercalar, ¿ya?
Entonces, el 1, los impares, ¿no es cierto? Vamos a generarlos en base al contador, agregándole 1, ¿no? Y los múltiplos de 10 a través de una variable x, ¿sí? Bien. Entonces, iniciamos, leemos n, x en 0, ¿ya? Aunque podríamos haber inicializado en 10, ¿no es cierto? Pero está en 0, ¿ya? Otra forma de hacer. Con un ciclo del c, desde 0 hasta n, ¿sí? Entonces preguntamos cómo es c, ¿no? En las posiciones que son pares, vamos a colocar los números impares. En las posiciones que son impares, vamos a colocar los múltiplos de 10. De eso se trata, ¿ya? Entonces, c módulo 2, o sea, c vale 0, 0 módulo 2 es igual a 0, sí. Y en el a sub 0 se va a colocar c más 1. ¿Sí? Se coloca c más 1. Si c vale 1, 0 diré, entonces 0 más 1 es 1, ¿no? Y listo, fin de ciclo de c, vuelve atrás, se incrementa en 1, ahora vale 1. 1 módulo 2 es igual a 0, no lo es, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, sale por no, y colocan x lo que antes habían x más 10. Está generando recién, ¿no es cierto? El primer número que vale 10, ¿ya? 10. Y en el a sub c, colocamos x, ¿no? Colocamos el 10. Fíjense, hemos inicializado en 0, ¿ya? Y luego hemos generado el 10 y luego lo hemos asignado al elemento del vector, ¿sí? Bien, podríamos haber inicializado también esto en 10, ¿no? Entonces aquí directamente en a sub c colocábamos 10 y x igual a x más 10 para la siguiente vez, ¿no ve? Eso podría haber sucedido. Aquí, en cambio, hemos inicializado en 0, luego hemos generado el múltiplo de 10 y recién lo hemos asignado. ¿Sí? Es otra forma de hacer, ¿ya? Entonces, eso va a ir intercalando, ¿no es cierto? Los impares y los múltiplos de 10, hasta las n veces, ¿sí? Fin de ciclo de C, vaya 1, y 1 es desplegar el vector generado, ¿no? Que está en memoria. ¿Alguna pregunta? Nada. Bien. Bueno, aquí tenemos otros números combinados también, ¿sí? Generar y mostrar un vector add element que tenga la forma siguiente, ¿no? 0, 0, 2, 1, 4, 1, 6, etcétera, ¿sí? Bueno, resulta de que aquí, digamos, analizando la composición de los números, ¿no? Aquí está en negrillas el 0, el 2, el 4, el 6, el 8, que son números pares, ¿no? Si el subíndice es par, se generan pares con P. Además decimos acá, fíjense, si el subíndice es par, se generan los números pares también, ¿sí? Bien, podría ser una variable P o el mismo subíndice podría ser también, ¿no? Entonces, y luego hay otro tipo de números, que el 0, 1, 1, 2, 3, ¿no? Que son números de Fibonacci, que empiezan en 0, ¿no es cierto? 0, 1, 1, 2, 3, ¿ya? Bien, entonces hay que generar también números intercalados, ¿no es cierto? Por un lado los pares y por otro lado números de Fibonacci, ¿ya? Bien, entonces vamos a usar el mismo procedimiento anterior referente a si es par o impar el subíndice, ¿sí? Iniciamos, leemos n, fíjense, con una variable p en 0. Vamos a inicializar, que es el valor que está inicializándose. Y variables de trabajo para generar los números de Fibonacci, x menos 1 y y igual a 1, ¿sí? Eso es para generar los números de Fibonacci, ¿no? Para los números que van a intercalar a los números pares, ¿no? Bien, entonces, con un contador desde C, desde 0 a n, ¿sí? Con incremento de 1 en 1, ¿no es cierto? C módulo 2 es igual a 0, estamos preguntando si es par, ¿no es cierto? Si es par, entonces va a generar también el número par, ¿no? En A sub 0 va a colocar P, que vale 0 inicialmente, ¿no? Y genera el P igual a P más 2, genera ¿no? 0 más 2, 2, ¿no? Genera el siguiente par, que es 2. Está generado nomás, no está todavía asignado al elemento de vector, ¿no? Esperando ¿no? que se dé una vueltita.
Fin de ciclo de C, vuelve atrás, C se incrementa en 1, ahora vale 1, 1 módulo 2 es igual a 0, están preguntando si C módulo 2 es igual a 0, si es par, ¿no es cierto? Están preguntando si es par, ¿no? El 1 no es par, entonces sale por no, y en A sub C coloca X más Y, ¿no? En A sub C coloca X más Y, ¿sí? En el A sub C coloca X más Y, o sea, está sumando los dos números para generar el número de Fibonacci, ¿no? Que inicialmente X valía menos 1 y Y vale 1. Entonces, menos 1 más 1 va a ser 0, ¿no? Entonces, ha generado el primer número de Fibonacci y lo ha colocado en el A sub 1, ¿sí? Listo. Entonces, ya ha generado el 1, perdón, el 0, ¿no? En el A sub 1, ¿ya? Y bueno, hace recorrer los valores para generar los siguientes números de Fibonacci. En X coloca Y, en Y coloca el A sub C, ¿no? Ese valor que acabamos de generar, también lo coloca en Y. Para cuando vuelva, haga nuevamente X más Y, ¿no? Luego fin de ciclo de C y sucesivamente, ¿no es cierto? Conforme C va creciendo, entonces, preguntando si es par o impar. Si es par, entonces genera los números pares, y si es impar, genera los números de Fibonacci, ¿no? Entonces lo va a intercalar par, impar, par, impar, par, impar, ¿no? Así nomás es. Fin de ciclo de C, vaya a 1 y 1 es desplegar el vector que se ha generado, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, aquí una serie de números que lo hemos conocido, ¿no es cierto? No en forma de vector, ¿ya? Generar y mostrar un vector A de elements que tenga la forma siguiente, ¿no? El 1 una vez, el 2 dos veces, el 3 tres veces, el 4 cuatro veces y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, con una variable X, a ver, sí, X, vamos a generar estos números, ¿no? Vamos a generar estos números, ¿ya? Con una variable X, ¿sí? Son números consecutivos, ¿no es cierto? Solo que se repiten de acuerdo al número ese, ¿no? Si vale 1, una vez. Si vale 2, dos veces. Si vale 3, tres veces. Si vale 4, cuatro veces, ¿no es cierto? Se va repitiendo conforme al número, ¿no? Entonces, esto requiere también, les decía, entonces, un subcontador, ¿no? El que cuente el 1 una vez, el 2 dos veces, 1, 2, el 3 tres veces, ¿no? Entonces necesitamos un contador interno, digamos, ¿sí? Un contador interno, ¿ya? Subcontador también lo habíamos dicho, creo. Entonces, de esa forma vamos a generar, ¿no es cierto? Con una variable X, ¿ya? Y contando las veces que se vaya generando, ¿no? Y vamos a ver si ya ha cumplido la serie de números, ¿no? La repetición de la serie de números, ¿no? Por ejemplo, el 3 tres veces, ¿no ve? Algo así. Bien, iniciamos, leemos N, ¿no? ¿Cuántos elementos se generará? Es siempre desde 0, ¿no es cierto? Ahí está anotado por si acaso, ¿no? Con X hemos dicho que vamos a generar estos números y CR vale 0, ¿no? El contador de repeticiones, ¿ya? CR vale 0, ¿sí? Bien, 0 desde, C desde 0 hasta N, ¿no? Y para el contador, ¿no es cierto? Para generar, ¿no? El subíndice también, ¿ya? Si C vale 0, entonces A sub 0, aquí va a ser, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿eso qué hace, no? C igual a 0 y en el A sub 0 coloca X, ¿ya? El 1 está colocando. El 1 una sola vez, ¿no ve? Bien, de todas maneras lo cuenta, ¿no es cierto? CR igual a CR más 1. Sí, CR inicialmente valía 0, ahora vale 1. ¿No? Y tan solo el 1 una vez nomás, ¿no es cierto? Entonces ahí nomás hay que pararlo. Entonces preguntamos si este contador ya es igual al número X, ¿no es cierto? 1 es igual a 1, está preguntando, ¿no? 1 igual a 1, sí. ¿No es cierto? Se tiene que cambiar ahora a 2, ¿no ve? Entonces el 1 ya está generado y ahora cambiamos, tenemos que generar el 2 dos veces, ¿no es cierto? Entonces hay que preparar el camino, como se dice, ¿ya? Primeramente generamos el 2, ¿no es cierto? Como x igual a x más 1. ¿Sí? Se genera el 2 como x igual a x más 1. ¿Sí? Entonces estamos generando el número x2. Y el contador lo reinicializamos en 0. Se reinicia en 0 para que vuelva a contar 1, 2.
¿Sí? Para eso es, ¿no? Entonces, fin de ciclo de C, vuelve atrás, se incrementa en 1. En A sub 1 coloca X, que vale 2 ya, ¿no? Y lo cuenta. Ahora vale 0 más 1, 1. Ya, una vez ha hecho el 2. 1 igual a 2, no, pasa de largo, por el lado derecho, perdón, izquierdo, ¿no? Fin del ciclo de C, vuelve atrás, C se incrementa en 1, ahora vale 2, ¿no? A sub 2. En A sub 2 coloca X. El segundo 2 está colocando, ¿no es cierto? CR también se incrementa en 1, ahora vale 2 también. ¿2 igual a 2? Sí, ¿no? Entonces ya ha terminado de asignar 2 veces el 2, ¿no es cierto? Entonces hay que preparar ahora el camino para 3 veces el 3. Para ello, primeramente, el X incrementamos en 1 y vale 3. ¿Ve? 3. Está generado el número X. Y su contador CR se vuelve a reinicializar en 0, ¿no? Para que nuevamente vuelva a contar 1, 2, 3, ¿no ve? Para eso es. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Conforme el N, ¿ya? A la condicional, ¿no es cierto? Va a ir generando los números. Puede interrumpirse de acuerdo al valor de N, ¿ya? Bien, una vez que salga del ciclo, fin de ciclo, y simplemente es desplegar el vector, ¿no? Que ya saben cómo lo es. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí otro tipo de generación de números, ¿no? Hacerle los números de n y z diferentes de 0. ¿Sí? Se están dando, digamos, valores de n y z que son diferentes de 0, ¿no? Generar y mostrar los elementos de un vector G mediante la expresión, ¿no? G de X es igual, dice, a 2 más Z más X sobre Z por X. ¿Sí? Bien. Esa va a par de una función, ¿no es cierto? Generalmente en funciones ponemos f de x, ¿no? Aquí, pero es g de x, es otra función también, ¿no? Como otra función. Pero en realidad no lo es, ¿no es cierto? Simplemente son, ¿no? Posiciones del elemento, posiciones en el vector g, ¿sí? En el vector g. O sea, vamos a obtener los elementos del vector g a través de esta fórmula, ¿no? Para n y z, que se leen como datos, ¿ya? Con valores de entrada. Se lee n y z, ¿sí? Aquí tenemos 2, el z, ya, ¿no? X. X lo que no conocemos aquí, pero está definido, ¿ya? Entonces, fíjense las coincidencias, digamos, ¿no? Aquí está g de x. Este x también es el valor es el mismo x por si acaso, ¿sí? Si x vale 1, entonces aquí vale en g de 1, ¿no? En g de 1 va a colocar 2 más z más 1 dividido entre z por 1. ¿No ve? De eso se trata, ¿ya? Entonces hay que aplicar esta fórmula, ¿no es cierto?, para un x que va a variar desde 1 hasta n. ¿Ya? Entonces estamos generando, ¿no es cierto?, los números, los elementos del vector g a través de una fórmula, donde el valor de x es su índice y también interviene en la expresión, ¿no es cierto? Tiene doble función x, ¿ya? Y este x además varía desde 1 hasta n, fíjense. Y aquí se da la excepción que en algún momento no se ha manifestado, ¿no es cierto? X desde 1 hasta n, ¿ya? Bien, entonces iniciamos, leemos n y z, ¿sí? X entonces desde 1 hasta n, exactamente hasta n, ¿no es cierto? Aquí por el menor igual, ¿no? Es hasta n. Y su incremento respectivo de 1 en 1, ¿no? Entonces, con x igual a 1, ¿qué va a hacer? En g de 1, colóquese 2 más z más 1 dividido entre z por 1, ¿no? Obtiene el resultado y lo almacena en g de x, en g1, ¿lo ve? Bien, fin de ciclo de x, vuelve atrás, x incrementa en 1, ahora vale 2, entonces 2 menor o igual a n, sí, sigue haciendo, ¿no? En g de 2 va a colocar 2 más z más x dividido entre z por 2. ¿Sí? Entonces, a través de esta expresión se está obteniendo, ¿no es cierto?, los diferentes elementos del vector z.
o perdón, del vector G. ¿Ya? Y como ven ustedes aquí, la variación que hemos hecho es desde 1 hasta n. No estamos empezando en 0. ¿Sí? Si queremos, también podemos empezar en 0, ¿no? Haciendo algunas modificaciones. Puede haber un contador, que sé yo, C, desde 0 a menor a n, ¿no es cierto? Y aquí también podemos colocar en G de 0, ¿no es cierto? 2 más z más x dividido entre z más x. Pero habrá que inicializar x anteriormente en 1, ¿no? También. Bueno, con esta formulita, ¿no es cierto?, vamos a generar, ¿no?, los valores del vector G, ¿no?, mediante una fórmula, ¿ya? Y bien, una vez que salga del ciclo, va a ir a desplegar el vector nada más, ¿no es cierto? También C desde 1 hasta n, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Bien. Generar y mostrar un vector A de elementos que tenga la forma siguiente. Fíjense, tenemos una sucesión de números 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, etcétera, ¿no? ¿Qué características tiene? El 0 es una sola vez, ¿sí? 0, 0, 0, 0, ¿no? Y está intercalando con unos, 0, 1. El 1 una vez, el 1 dos veces, el 1 tres veces, ¿no? Fíjense, el 0 estuviera como un separador de unos, ¿no es cierto? Entonces, 0, 1. 0, 1, 1. 0, 1, 1, 1. ¿Sí? Bien. Entonces, el 0 es una sola vez, pero los unos se repiten, ¿no es cierto? De acuerdo a cómo va avanzando. 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces y así sucesivamente. ¿Sí? Bien, aquí vamos a usar el while, por si acaso, para generar los unos. ¿Ya? Vamos a usar el while. Bueno, en forma general, un contador while también, ¿no? O sea, doble contador. Iniciamos, leemos n, inicializamos p en 0, c en 0, ¿sí? A ver, ¿para qué es el...? Ya. Bueno, a ver, en el subset colocamos 1. Ya. Bueno, lo que va a suceder, digamos, es lo siguiente, ¿no? Los ceros no necesitamos contarlos, ¿no? Los asignamos una vez y listo. Pero los unos necesitamos contarlos, ¿sí? Una vez, 2 veces, 3 veces, ¿no? Entonces, la variable p nos va a servir de parámetro, ¿no? Que nos va a decir 1, 2, 3, ¿no es cierto? Y va a estar asociado a un contador de repeticiones, ¿no? 1, 1, 2, 1, 2, 3. Fíjense, el contador va a ir avanzando también conforme va creciendo. ¿Sí? Bien, entonces establecemos ¿no? las variables de control, ¿no? En este caso C, ¿no? Podríamos haber hecho con un for o con un ciclo del for, ¿no es cierto? Pero estamos haciendo, les dije esta vez, con while, ¿no? Mientras. Entonces se inicializa como una instrucción C, ¿no? El contador C, ¿no? Y luego la condición, se establece la condición C menor a N, ¿no? Entonces aquí está estableciéndose la condición, ¿no? Y cada vez que se produzca una asignación, C se va a incrementar en 1, ¿ya? Entonces, C está definido su incremento, su condición final, y también conforme va creando los números, ¿no? Los elementos del vector, quiero decir, C se va incrementando, ¿no? Entonces, ¿no? Eso lo está haciendo de 1 en 1, ¿no? Pero con una instrucción suelta, por si acaso, ¿ya? Entonces, el P es el parámetro que nos va a decir una vez, 2 veces, 3 veces, ¿no es cierto? Y a esto está asociado un contador también. 1, 1, 2, 1 primera vez, luego 1, 2, luego 1, 1, 1, 2, 3. ¿No? 1, 2, 3, 4, posteriormente puede ser. ¿Ya? Bien.
Entonces, C menor a N, sí, porque vale 0, recién estamos empezando. Y además, vamos a empezar en el vector desde el elemento 0, ¿no? Entonces, en el A sub C coloca 0 también, ¿no? En A sub 0 coloca 0, ¿sí? Entonces, ya ha generado el primer elemento, A sub 0, ¿no? Y C igual a C más 1, ¿no? El C es el contador general, a manera de contador general, por si acaso, pero que está, se va incrementando conforme se va generando, ¿no? Bien, ya está generado el 0, ahora hay que generar el 1, ¿sí? Hay que generar el 1, ¿ya? Entonces, para generar el 1, ¿no? ¿No? El 1 una vez, ¿no es cierto? Su parámetro P, que estaba en 0, ahora lo incrementamos en 1, y vale 0 más 1, 1, ¿no? Y su contador, fíjense, lo inicializamos en 1 todavía, en 1 también, ¿no es cierto? Aunque no hemos todavía asignado nada, ¿no? Pero eso es para fines de control, ¿no? Entonces, este contador CR que es menor o igual a P, fíjense, aquí hay una condición del mientras también, ¿no? O while también, ¿ya? Entonces, aquí tiene doble control. Esa es la intención de este ejercicio, ¿no? Tiene doble control, ¿ya? Uno por el contador, digamos, de las repeticiones del 1, y otro, el C, que es el control general. Entonces, tiene doble control, ¿ya? Uno de ellos falla y esto ya no se realiza, ¿no es cierto? Sale del ciclo, ¿no? Aplicando la lógica del AND, ¿no es cierto? Que ambos tienen que ser, si ambos son verdaderos, entonces la expresión resultante es verdadera y continúa con el bloque de instrucciones que está a continuación. Si uno de ellos falla, entonces esto va a ser falso y sale del ciclo, ¿no? Este ciclo while, ¿ya? Esa es la intención de este ejercicio, ¿no? Utilizar doble contador, doble control, quiero decir, ¿no? Entonces, con P estamos agregando 1, ¿no es cierto? ¿Ya? Y vale 1. ¿No? ¿Para qué es el P? Controla, ¿no? El 1 una vez, nada más. El contador en 1, ¿no? Contador en 1. Uno podría decir, ¿por qué no inicializa en 0? También podría inicializarse, ¿no? Pero aquí había que, un poco es subjetiva la pregunta, por eso es que iniciamos en 1, ¿no? Lo sometemos a control de todas maneras. CR menor o igual a P, 1 es menor o igual a 1, ¿no es cierto? Aquí está 1, 1, ¿no es cierto? P valía 0, 0 más 1, 1. C también se inicializa en 1. Entonces vale 1, ¿no es cierto? 1 menor o igual a 1, sí, por el igual, por si acaso. ¿Ya? Y, dice, ¿no? C menor a N, ¿no? Aquí hemos incrementado el C en 1, ¿no? Inicialmente valía 0, ahora aquí vale 1, ahora 1 menor a N, sí, también, ¿no? Entonces, verdad y verdad, o sí, verdad o verdad, nos va a dar verdad. Entonces, esta expresión se cumple y continúa con las instrucciones que están a continuación. ¿Y qué hace? En el A sub C coloca el 1, ¿no? En el A sub 1, ¿no es cierto? Porque C vale 1, ¿no es cierto? En este momento, le coloca 1, ¿ya? Y C se incrementa en 1, ¿sí? O sea, se ha generado y el contador inmediatamente se incrementa en 1, ¿no? El contador general, digamos, ¿no ve? Y el contador de repeticiones también se agrega, se incrementa en 1, ¿sí? Si valía 1, ahora vale 2, ¿no ve? Bien, vuelve atrás. 2 es menor o igual a 1, no lo es, ¿no es cierto? No lo es. Entonces, no importa ya si C es mayor o menor, entonces, por este no, ¿no es cierto? No y sí, digamos, es falso, ¿no es cierto? O no. Falso, quiero decir, ¿ya? Mejor hablaremos con ese lenguaje nada más. Esto es falso y esto es verdad, ¿no? Falso y verdad nos va a dar falso. Entonces sale del ciclo, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho hasta aquí? Entonces simplemente ha generado el 1, ¿no es cierto? Una vez, ¿ya? 0, 1 ya está generado entonces en el vector. Entonces, es como si fuera un primer lote, digamos, el 0 y el 1. Luego va a ser el 0, 1, 1, ¿no? Así más o menos va a generar, ¿no?
fin de ciclo de C, vuelve atrás. C menor a N, sí, todavía, ¿no? Sigue siendo menor al N todavía, ¿no? Dependiendo cuánto valga N. Y bien, aquí en A sub C coloca 0. En el A sub 2, ¿no es cierto? Va a colocar el 0. Y C se incrementa en 1, el contador general. ¿Ya? Listo. Ya está generado el segundo 0, el A sub 2. ¿Sí? Ahora hay que generar dos unos. ¿Ya? Entonces, P igual a P más 1. P es el parámetro, entonces 1 más 1, 2. ¿No? Y su contador de repeticiones en 1. ¿Sí? Entonces, aquí el control de un ciclo while. El contador de repeticiones C es menor o igual a P, sí. 1 es menor o igual a 2, ¿no es cierto? Sí. C es menor a N, sí, también. Entonces, en A sub C coloca el 1, ¿no? Entonces, aquí está colocando, en el A sub 3, está colocando el 1, ¿ya? C se incrementa, el contador general, el contador de repeticiones también se incrementa en 1. Fin de ciclo vuelve atrás y aquí hay control, ¿no es cierto?, de contadores. C es menor o igual a P, sí, por el igual, ¿no es cierto? ¿Y C es menor a N? Sí, también. Sí o sí, ¿no? Nos va a dar sí, ¿no? O verdad y verdad nos va a dar verdad. Bien, entonces en el A sub C coloca el 1, el segundo 1, el A sub 4, ¿no? Y C se incrementa en 1, CR también se incrementa en 1, ¿ya? Fin de ciclo vuelve atrás. 1 o CR es menor o igual a P, en este caso no, ¿no es cierto? Es mayor ya. Entonces no, y esto es sí, aunque sea, pero ya este es 1 y sale del ciclo, ¿no? Entonces de esa forma actúan, ¿no es cierto?, los whiles en este caso, ¿ya? A manera de un contador manual. Fíjense, en el ciclo del for, ¿no es cierto?, se definía como una sola instrucción el valor inicial de C, su condición final y su incremento, ¿no? Pero en cambio aquí, cada vez que se genera el número, ¿no es cierto?, un valor, 0 o 1, se va incrementando el C, ¿no? Está contando de 1 en 1, ¿ya? Bien, una vez que termine del ciclo, ¿cuándo va a salir de este ciclo? Cuando el C sea mayor a N, o igual a N, ¿no? Cuando C sea igual a N, va a salir del ciclo, ¿ya? Bien, 0, C igual a C, bueno, aquí va a desplegar el vector general, con C desde 0 hasta C menor a N, ¿no? O sea, de 0 a N, ¿no? Para desplegar ahí. La condición hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, si N vale 10, entonces, por ejemplo, 0, C va a valer desde 0 hasta 9 nomás, ¿no ve? 10 no hace nada, ¿ya? Porque 10 no es menor a 10 consigo mismo, ¿no es cierto? No puede ser menor, entonces sale del ciclo, ¿no? Bueno, este entonces es para desplegar el vector generado. ¿Alguna pregunta? Negativo. Bien, tenemos aquí otro tipo de números, generar y mostrar un vector en elementos que tenga la forma siguiente. Fíjense, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 11, 11, 3. ¿Qué tipo de números son? Son números primos que se repiten 2 veces, ¿sí? En la generación. Y aquí se menciona, ¿no? Son números primos repetidos, o sea, se repiten 2 veces, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, digamos, es de que, ¿no? Vamos a generar el número primo, ¿sí? Vamos a generar el número primo y lo vamos a asignar 2 veces, ¿no es cierto? Generamos un número primo y lo asignamos 2 veces, ¿ya? Ya. Entonces, con una variable P, ¿no es cierto? Vamos a generar los números primos, por si acaso, ¿no? Aquí sí, P, con PS, ¿ya? Y hay que hacer, luego hay que asignar 2 veces, ¿ya? De eso se trata aquí, ¿ya? El n puede ser cualquiera, ¿no es cierto? Cualquier número, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, 6.
Entonces vamos a generar desde el 0 al 5, ¿no? Estamos empezando en 0 por si acaso. Si empezaríamos de 1, sería desde 1 hasta el 6, ¿no? Pero está desde 0, ¿ya? Bien. Entonces iniciamos, leemos n y un contador general para el while seguramente inicializamos en 0. Y p en 1, ¿no? Con p vamos a generar los números nomás. Vamos a verificar si es primo o no es primo, ¿no? ¿Y cómo verificamos, no es cierto? Tenemos que hacer las divisiones desde, ¿no? Y el número de divisiones tiene que ser tan solo 2. Si es 2, entonces es primo. Si no es 2 o mayor a 2, ¿no es cierto? No es primo, ¿no? Entonces, esa variable p ya nos va a generar los primos, ¿sí? Y aquí tenemos un generador de primos esclavo, ¿no es cierto? Que va a salir del ciclo solo generando el número primo, ¿no? Bien, entonces, con eso vamos a 1. En 1 decimos C es menor a N, el contador general es menor a N, sí, porque el vecino está en 0, ¿no? A no ser que N valga 0 y no va a hacer nada. 0 menor a 0, no fuera, ¿no ve? Pero eso es medio raro, ¿no es cierto? Entonces, C menor a N, sí. ¿Ya? Por ejemplo, si a N le damos el valor de 13, ¿no? Entonces, o 14, digamos 14, entonces C es que vale 0. 0 menor a 14, sí, ¿no es cierto? Entonces todavía no ha generado nada, ¿no? Simplemente está controlando nomás. Bien, entonces hay que generar el número primo, ¿no? O hay que deducir, ¿ya? En la variable P. Contador de divisiones en 0, ¿sí? Eso es para entrar al ciclo. 0 es diferente de 2, sí, ¿no es cierto? 0 es diferente de 2, ¿ya? Podríamos haber establecido otro número, 1, 3, ¿no? Pero no 2, por si acaso. Bien, entonces aquí CDE hace 0, ¿no? Y alguien dirá, pero ¿por qué 2 veces, no es cierto? Bueno, este primero es para entrar al ciclo, ¿ya? Y este segundo CDE es para contar las divisiones. Y después se va a comparar eso respecto a 2, ¿no? Este primer CDE es para entrar al ciclo. Y el CDE interno que está acá es para contar las divisiones y posteriormente compararse, ¿no? Entonces, de esa forma trabaja, ¿no? Tal vez no se va a notar, ¿no? Cuando generemos el 2 y el 3, pero cuando generamos el 4, ahí sí se nota, ¿ya? Bien, entonces CDE es diferente de 2, sí. CDE en 0, P igual P más 1. P valía inicialmente 1, ahora vale 2, ¿no? Entonces vamos a verificar cuántas divisiones exactas tiene el 2, ¿ya? ¿Cuántas divisiones exactas tiene el 2? ¿Sí? Entonces, de 1 a P, de 1 a 2, ¿no? Entonces va a hacer divisiones por 1 y por 2, ¿ya? P módulo 2 es igual a 0, 1 módulo 1 es igual a 0, sí, ¿no es cierto? La división es exacta. Entonces, incrementa CDE en 1. Fin de ciclo de D, vuelve atrás, D se incrementa en 1, ahora vale 2. 2 módulo 2 es igual a 0, sí, también, ¿no es cierto? Consigo mismo se está dividiendo. Y CDE se incrementa en 1, ahora vale 2. Ya, vale 2. Listo. Se incrementa D en 1, vale 3. 3 menor o igual a P, no, fuera, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido, digamos, es que en este momento ha generado el 2 como un número primo. ¿Sí? Bien. Ese primo directamente en A sub C lo coloca, ¿no? ¿Ya? C, ¿cuánto vale? Vale 0 inicialmente, ¿no es cierto? Aquí está todavía. En el A sub 0 coloca 2, ¿no? Entonces el primer 2 ya está adentro, ¿no? C igual, C incrementa en 1. C igual a C más 1, ¿lo ve? Ahora vale 1. 1 es menor a N, sí. Entonces en A sub C coloca P, ¿no? Entonces en el A sub 1 está colocando el 2, ¿no? El segundo P, el segundo P, que es primo, ¿no es cierto? Lo está colocando en el A sub C, ¿no? El C, ¿no es cierto? Ha sufrido un incremento aquí, ¿sí? Anteriormente.
Y preguntan si es menor, entonces todavía hay campo, ¿no? Hay que seguir generando, quiero decir. Y en A sub C coloca P, ¿no ve? Y el C se incrementa en 1. ¿No? Ya ha asignado un elemento y también cuenta eso, ¿no? C se incrementa en 1. Listo. Entonces ya ha generado los primeros dos primos, o sea, los dos elementos, ¿no? 2, 2. Eso ya está, ¿ya? Bien, fin de ciclo de C, vuelve atrás. C es menor a n, sí. C de E en 0, ¿no? Para entrar al ciclo, no haces eso. C de E es diferente de 2, sí. Entonces C de E nuevamente en 0 y P se incrementa en 1. Ahora vale 3, ¿no? Entonces aquí un ciclo para las divisiones de 1 hasta 3, ¿no? Entonces va a ser divisiones desde 1 hasta 3. ¿Cuántas divisiones vamos a tener? 2 también, ¿no es cierto? Entonces C de E es diferente de 2. Aquí es la pregunta, ¿no es cierto? 2 es diferente de 2. No, ¿no es cierto? Porque no puede ser diferente consigo mismo. Sale del ciclo y ese 2, ¿no es cierto? Lo coloca en A sub C. ¿Ya? El A sub C que ha sido, el C que ha sido incrementado anteriormente aquí. ¿No? Entonces, en A sub C coloca el 3. ¿No? Incrementa C en 1. C menor a n, sí. Entonces, en A sub C coloca el segundo 3. ¿No? Y el contador C se incrementa en 1. Ya, también entonces hasta aquí ya ha colocado el 3 2 veces. ¿Sí? Ha generado el 3 y lo ha colocado 2 veces. ¿No? Aquí está 1 y aquí está el otro, 2 veces. ¿Ya? Fin de ciclo de C, vuelve atrás. C menor a n, sí. C de E en 0 nuevamente. 0 es diferente de 2, sí. Entonces, C de E en 0 para que cuente otra vez las divisiones. P vale ahora 4, fíjense. ¿No? 3, valía 3 más 1, 4. Entonces, aquí se va a verificar, ¿no es cierto? Si el 4 es primo o no es primo. ¿Sí? Entonces, va a hacer divisiones, ¿no es cierto? Con este ciclo del D, desde 1 hasta 4. ¿No? Entonces, ¿cuántas divisiones se va a producir? Por 1, por 2, por 4. 3 divisiones, ¿no es cierto? Bien, sale de este ciclo, C de E, fin de ciclo, vuelve atrás. 3 es diferente de 2. Sí, ¿no es cierto? 3 es diferente de 2. ¿No? Hubo 3 divisiones exactas, ¿no? Entonces, estamos preguntando, ¿3 es diferente de 2? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué ha sucedido en ese momento? Al 4 lo ha descartado. ¿Sí? Al 4 se descarta. ¿Ya? Y busca el siguiente primo. ¿Sí? Para ello, nuevamente se de en 0, P se incrementa en 1. Ahora vale 5. Aquí va a ser divisiones de 1 a 5, ¿no es cierto? ¿Cuántas divisiones hay de 1 a 5? Por 1 y por 5, 2 nomás, ¿no es cierto? Listo, eso es lo que va a hacer aquí. C de E en 0, o perdón, en 2. 2 es diferente de 2, no. ¿No es cierto? Entonces sale del ciclo y el 5 lo coloca en A sub C. C se incrementa en 1, C menor n, y en A sub C coloca P, el segundo primo, ¿no? 2 veces, ¿ya? El 5. C se incrementa en 1 y sucesión, ¿no? Fíjense este algoritmo, ¿no es cierto? Generador esclavo de primos. El 4 lo ha descartado. El 5 lo ha aceptado, ¿no es cierto? Por el número de divisiones que hace. Seguramente el 6 también lo va a descartar, el 7 va a aceptar, el 8 lo va a descartar, el 9 lo va a descartar, el 10 lo va a descartar y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta partecita es un generador esclavo, ¿no es cierto? Tiene que dar necesariamente un primo. Sale del ciclo cuando obtenga un primo, ¿no? Y ese primo se asigna al respectivo elemento, ¿no? Y tenemos que asignar, ¿no es cierto?, 2 veces, ¿ya? Bien, una vez que termine, vaya a 2, 2 simplemente es desplegar el vector de primos, ¿no es cierto?, que se ha generado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bien, tenemos un siguiente problema, generar y mostrar un vector A de n elementos, ¿sí? Con una sucesión de números que tenga la forma siguiente. Fíjense, hay negrillas, como una especie de separadores entre números, ¿no? Entre pares de números. 1, 2, 3, 4. ¿Sí?
Este 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Parece que fuera cabeza de serie, digamos, ¿no? Y luego a continuación está, por ejemplo, a continuación del 1 está el 3 y el 5. A continuación del 2 está 4, 6. A continuación del 3 está 5, 7. A continuación del 4 está 6, 8. Fíjense cierta relación que existe, ¿no es cierto? Bueno, no sé, ¿no? Aquí con el 1 fueran impares, con el 2 fueran pares, con el 3 impares, con el 4 pares. ¿Sí? Bueno, veremos cómo lo hacemos eso, ¿no es cierto? Lo que sí, digamos, hay que intercalar, ¿no es cierto? Por un lado, hay que generar 1, 2, 3, 4 y eso se intercala, digamos, con pares de números. Estos pares de números son primero dos impares, dos pares, dos impares, dos pares. ¿No? Y bueno, veremos cómo lo hacemos, ¿ya? También lo vamos a hacer con el y, ¿sí? O sea, lo vamos a ir